¿Qué tal, profesor? Por acá Hola, estamos de profe. regreso. Como les decía hace un rato atrás en la clase anterior que hemos tenido, esta sesión la íbamos a dedicar a trabajar con lugares geométricos y he puesto por aquí 6 ejercicios con los que vamos a trabajar para ir viendo cuáles son las ecuaciones que aparecen, saberlas distinguir, a qué corresponderán, si serán o no alguna de las cónicas que ya uno maneja, rectas. Bueno, aquí aparecerán rectas y cónicas en todo caso en el trabajo de lo que vamos a realizar. Entonces, son estos 6 problemas, en definitiva, los que vamos a resolver. Y he anotado en hojas sucesivas acá en la pizarra ya por separado cada uno de estos problemas para que los vayamos abordando. No van a ir en estricto rigor de orden como los tengo acá anotados, los fui anotando en otro orden, tal vez en cuanto a la misma dificultad que puedan traer, para que vayamos entonces desarrollándolo. Vamos a comenzar con este que es el problema número 4, donde dice que debemos encontrar la ecuación de la mediatriz de un segmento. De hecho, sabemos que el segmento une a 2 puntos que están acá dados por el 2,3 y el 4,1. Entendamos en términos globales, para más o menos tener claro qué es lo que nos están preguntando y luego abocarnos al hecho de poder determinar esto, que la cosa va más o menos de la siguiente manera, ¿no? Hay un trazo, no tienen por qué ser los puntos que están acá, yo voy simplemente a hacer un trazado arbitrario, ¿ya? Entonces, digo, tengo un segmento, puede ser ese de ahí, que tiene ciertos extremos. Podríamos llamarle a uno de ellos y B al otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se llama la mediatriz de este segmento? La mediatriz es una recta perpendicular al segmento y que pasa por el punto medio. O sea, esa es la particularidad de la mediatriz, ¿ya? Es un segmento que va a pasar de manera perpendicular. A ver, vamos a suponer que trazáramos ahí algún asunto de tipo medio perpendicular, ¿ya? Y luego vamos a moverlo, ¿ya? Acá, para que más o menos estemos por ahí ubicados en lo que es el punto medio. Entonces, la particularidad de la mediatriz es que va a pasar por el punto medio del segmento, pero además lo debe hacer de forma perpendicular. Ahora, ¿cómo encontramos la ecuación de una recta entre las distintas opciones que uno tiene, no? Hay una que dice que si yo conozco un punto por el cual pasa una recta y además tengo información de la pendiente de esta, yo podré encontrar la ecuación. Es la que llamábamos normalmente ecuación punto pendiente. O sea, si tengo datos de pendiente y de punto, que ya estoy listo y que puedo determinar a la ecuación de la recta. Necesitaré, por lo tanto, tener un punto por el cual pasa y por otro lado requeriré de la pendiente. Bueno, si nos fijamos acá, la recta ha de pasar por el punto medio del trazo. Entonces, bueno, ese punto medio, conocido los extremos del trazo, yo puedo determinar cuál es el punto medio, que sí se puede hacer, ¿no? Porque cuando uno quiere generar un punto medio, supongamos acá el punto medio M, las coordenadas serán el promedio de las coordenadas de A y B. Vale decir que la abscisa del punto M no es otra cosa que el promedio de las abscisas de los extremos del intervalo. O sea que yo tomo el 2, que es una de ellas, le agrego el 4, que era la otra abscisa del punto B,
lo sumo y divido por 2 para promediar, ¿no? Y ahí yo tendría la abscisa del punto medio. Ahora, si requiero averiguar cuál es la ordenada, hago lo propio con las ordenadas del punto A y B, por lo que los sumaré. Una ordenada era 3, la otra es 1, sumamos y dividimos por 2 para hacer el promedio y listo. Lo que tenemos ahí corresponde entonces precisamente a lo que es el punto medio del trazo que va entre A y B. O sea, ya tendríamos que este punto tiene coordenadas 3, que saldría de la suma del 2 con el 4, que hacen 6, dividido por 3, por 2, daría ese 3. Y el otro es 2, ¿no? Que arriba queda 4, dividido por 2, nos queda 2. Conocemos en concreto entonces el punto medio. Sabemos que este punto medio por el cual estaba pasando es 3,2. Insisto en que la figura que yo hice ahí no tiene por qué ser exactamente la realidad en cuanto a que si yo hubiese hecho esto puesto en el plano con precisión, ¿no? De partida yo ya me doy cuenta ahí que es mentira lo que he anotado, la figura, porque se fijan que el punto A está más alto que el punto B, porque el punto A tiene ordenada 3 y el otro tiene ordenada 1. O sea que si yo hubiese hecho un poco más exhaustivo mi dibujo, el punto A debiera estar más arriba. Pero para efectos de lo que queremos averiguar acá, da igual, porque yo lo que necesito saber o hacerme un esquema mental geométrico de la situación era simplemente saber que iba a haber un trazo, que ese trazo tendrá un punto medio que se calcula tal cual lo acabamos de hacer, ¿no? Y lo otro que es importante en esta ecuación de la mediatriz es que es perpendicular al trazo. Ahora, recuerdan que también tenemos un asunto que tiene que ver con la perpendicularidad, que sabemos que si un trazo con una recta o entre dos rectas o entre dos trazos serán estos perpendiculares toda vez que el producto de sus pendientes sea menos uno. Estoy pensando en que los trazos que están interviniendo o bien rectas son de carácter oblicuo, ya para que efectivamente valga el hecho de que el producto entre sus pendientes vale menos uno. Es el caso acá, ¿no? De hecho, yo me doy cuenta ya que esas rectas el trazo AB es oblicuo porque miren que difieren tanto las ordenadas como las abscisas de ellos. Si son distintas ordenadas y distintas abscisas, quiere decir que ese trazo va oblicuo, tendrá una cierta pendiente, que de hecho vamos a encontrar cuál es la pendiente del trazo AB y a recordar acá que para que uno calcule el trazo, o sea, la pendiente del trazo, ¿no? Que tomaba la abscisa de un punto y le restaba la abscisa del otro. Por ejemplo, yo podría tomar la abscisa del punto A, que vale 3, y quitarle el valor que tiene, o sea, la ordenada. Estoy errado en cuanto a lo que he mencionado. Es diferencia de las ordenadas dividido por la diferencia de las abscisas. Por lo tanto, tomo la ordenada del punto A, que vale 3, le quito la ordenada del punto B, que vale 1, y hago la división con la resta de las abscisas. Debemos hacer esto en orden, ¿eh? Que si yo partí tomando el punto A y luego le he restado la ordenada del punto B, que abajo para las abscisas hago lo mismo, es decir, tomo la ordenada, la abscisa, digamos, del punto A y le quito la abscisa del punto B, que me ha quedado de esta manera y que si hacemos la operatoria veremos que arriba nos quedó un 2, que acá abajo nos quedó menos 2 y por lo tanto esta división da menos 1. La pendiente entonces del segmento que une A con B es igual a menos 1 en este caso, ¿no? Ahora, la pendiente de la mediatriz, que yo no la conozco todavía, sé en todo caso que como van perpendiculares se debe cumplir esto, ¿no? Que la pendiente de la mediatriz con la pendiente del trazo multiplicadas debían darnos menos 1. Y como conocemos esta información, eso querrá decir que el m vale 1, ¿no? Así va a quedar, porque la pendiente del trazo AB vale menos 1 multiplicado por m me tiene que dar menos 1. Y para que eso ocurra, la pendiente ha de ser 1. Es decir, que con estos datos tengo la pendiente de la recta que quiero buscar,
y conozco un punto por el cual pasa que era el punto medio del segmento, que vuelvo a insistir, la definición de mediatriz dice que es la recta que pasa por el punto medio del segmento de forma perpendicular. Por eso que hemos conocido que su pendiente multiplicada con la del trazo tiene que dar -1 porque van perpendiculares, y a todo esto porque los trazos, la recta y el trazo quedan de tipo oblicuo, ¿no? Entonces vale el hecho de que el producto tiene que dar -1 para la perpendicularidad. Y por otro lado, que ya sabíamos un punto por el cual pasaba la recta, que era justo el punto medio, y para sacar punto medio de un trazo, lo que hay que hacer es simplemente promediar los extremos, que ha sido lo que hemos hecho, ¿no? Promediar el punto A con el B nos ha dado el punto M que ya tenemos. Bueno, y ya estamos en condiciones de poder escribir la ecuación, porque la ecuación de la recta, conocido un punto y la pendiente, puedo utilizar esta fórmula, que era la que llamábamos, ¿no?, de punto pendiente, que dice y menos la ordenada del punto por el cual pasa la recta, que en este caso, como sabemos que pasa por el punto 3,2, la ordenada es 2. Luego, esto va igual a la pendiente de esta recta, que ya sé que es 1, y que he de multiplicar por la resta entre x y la abscisa del punto por el cual está pasando, o sea, la abscisa del punto M, que es 3. Y listo, que ya ahí está nuestra recta, que será y menos 2 igual a x menos 3, porque multiplicar por 1 ha dejado todo tal cual. Y si despejamos la letra i, nos quedaría así, ¿no? Que hemos sumado 2 en ambos lados. Y nos queda que esta era la recta que estábamos buscando, que es una recta que tiene pendiente 1 y que corta el eje de las y en el -1. Recordemos también, y aprovechamos acá, de decir que cuando nosotros esta ecuación la igualamos a 0, que podría pasar si es que yo cambio la y que va a restar en el otro sector y lo dejo así, ¿no es cierto?, que sería la misma recta. Esta es la que normalmente uno llama la forma general de la recta. Ahí la tendríamos en su forma general. La de arriba es la que llama uno normalmente forma o la ecuación principal de la recta, la del tipo mx más b. La inicial que hemos anotado es la que habitualmente uno llama punto pendiente, que son distintas alternativas en todo caso de la misma recta, ¿no? Así que ahí ya tendríamos identificado. Bueno, este primer problema, que como les había dicho de inicio, íbamos a hacer como en cuanto a grado de dificultad, tratar de que fuera como el más simple que teníamos en el listado y luego ir incrementando el asunto, ¿no? Recuerden que, por lo que habíamos dicho, tenemos 6 problemas que vamos a desarrollar, que tienen que ver con esta historia de los lugares geométricos. Hemos comenzado con el cuarto de ellos, donde determinamos la ecuación de la mediatriz de un determinado segmento. ¿Y cuál es ese segmento? El que unía a los puntos A, 2,3 y B, 4,1. Situación que acabamos de terminar, ¿no? Y ahí la tenemos. Bueno, el otro ejercicio con el que vamos a continuar es este de acá, donde dice, ¿para qué valor de K número real la recta de ecuación x más y más k igual a 0, es decir, tengo una recta escrita en su forma general, es tangente a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado más 6 veces x por y más el doble de y más 6 igual a 0. Toda esa es nuestra tarea. Queremos ver que haya tangencia, ¿no? Entonces, en una primera instancia, como para que nosotros podamos ilustrar más o menos la idea, a ver, otra vez nos vamos a hacer un esquema, ¿ya? Simplemente ilustrativo, que no tiene por qué ser exactamente el dibujo que corresponda, ¿no?, de manera exacta, sino que simplemente lo que pretendemos nosotros es ir haciendo un esquema ilustrativo nomás, ¿no?, que nos guíe más o menos en cuanto al razonamiento que vamos a
a emplear. Así que, a ver, vamos a ponerla como por ahí. Tengo una circunferencia. Esa circunferencia tendrá un centro y tendrá un radio, ¿no es cierto? Esto tiene centro y tiene un radio, que por el momento no sé cuáles son, porque como la ecuación de la circunferencia viene desordenada, tal cual la vemos arriba, está expandida esta expresión, cuando la acomodemos y la llevemos a la forma estándar o forma canónica, como uno le suele llamar, bastará mirar la ecuación para que sepamos inmediatamente dónde está el centro y cuál es el radio. Eso lo vamos a poder hacer sin mayor problema. Entonces, tendremos la recta, la ecuación de la circunferencia y la circunferencia ya concretizada, ¿no? Ahora, ¿qué es la otra cosa que interviene acá en el problema? Dice, mire, hay una recta. ¿Qué tal si por acá va la recta? Esta fuera nuestra recta. La vamos a poner por acá y la vamos a mover un poquito. Bueno, el K, si se fijan ustedes ahí, la ecuación, a ver, me voy a ir a esta parte, ¿no? Miren, la recta tiene ecuación x más y más k igual a 0. Si yo despejo el y, que me debiera quedar menos x menos k, recuerden que en este caso y igual a menos k representa en nuestra ecuación principal de la recta al punto donde corta al eje de la y. ¿Ya? Por lo tanto, cuando k va variando, la recta esta que tiene pendiente menos 1 va a ir intersectando al eje de la y en distintos lugares, dependerá de cuánto sea el valor de k, que eso es lo que debiera de suceder, ¿no? Entonces, ahora, hay una recta que aquí, como digo, esto es esquemático nada más y por eso que aquí no he dibujado la recta justamente con pendiente menos 1, es una recta cualquiera. Se fijan que cuando cambia acá, esto haría la recta, ¿no? Se desplaza de esta forma porque como va cortando al eje Y en distintas alturas, sería algo así. Bueno, lo que yo tengo que encontrar es cuál será la altura apropiada y ahí interviene K, por supuesto, ¿no? Para que pase esto, que corte a la circunferencia, pero de manera tangente. Es decir, que corte a la circunferencia por aquí en un puntito. Yo quiero saber cuál es ese valor de K. Así que me las voy a tratar de arreglar para hacer que esto lo pueda yo llegar y dilucidar así de manera algebraica, obviamente, ¿no? Entonces, miren, una situación sería como para pesquisar cuánto debe valer K, el darme cuenta que tiene que pasar esto, ¿ah? Que si yo voy y trazara el radio que va al punto de tangencia, el radio y la recta que va tangente tienen la particularidad siempre de ir de forma perpendicular. Por lo tanto, el radio de nuestra circunferencia debe corresponder, supongamos que yo tengo aquí el centro C y tenía a una recta que le vamos a llamar L, que lo que debe pasar es que la distancia que hay entre el centro y la recta tendrá que ser el radio, ¿no es cierto? Por lo que si yo de la ecuación de la circunferencia logro encontrar tanto el punto C como el radio, y ya que la recta también la tengo, pueda usar la fórmula que teníamos de la distancia entre un punto y una recta para poder determinar cuál será el K apropiado. Esa sería una alternativa. Vamos a ver que habrán otras, ¿no? Pero por lo pronto podríamos direccionar hacia allá nuestro esfuerzo de ir generando resultados. Que el primero de ellos dice, mire, lo que vamos a hacer nosotros será trabajar un poquito con la circunferencia para saber dónde se ubica el centro y el radio. Esto es completar cuadrado, como ya lo hemos visto en clases anteriores, así que mire, voy a comenzar agrupando por una parte
donde estaban las x, que tengo un x cuadrado y un 6x. Por otro lado, lo que lleva ahí, que sería un y cuadrado más el doble de y. Y por acá el 6 no me preocupa todavía, que igualó todo esto a 0, ¿no? Es decir, que lo que vamos a hacer es completar cuadrado, por lo tanto me voy a involucrar acá primero para ver cómo hago ello y luego gestionaré esto, lo de los y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va lo de las x? Completar al cuadrado aquí era x más 3, que recuerden que el segundo término de este cuadrado de binomio es la mitad del número que acompañaría a la x. Si tenemos un 6, la mitad es 3, y ese es el que va ahí. Elevamos esto al cuadrado, ¿ya? Y acá le tengo que restar luego qué cosa. Bueno, esto debiera, para que vayamos ordenados y de repente uno se vaya a perder, era que lo que teníamos acá en amarillo, ¿no? Era x más 3 al cuadrado y que le tengo que restar el cuadrado del segundo término, o sea, le tengo que restar 9. La expresión que tenía arriba encerrada en amarillo me queda esta, ¿no? Si hago lo propio con la de letra I, ahora tendré más, y aquí va, ¿no? Y más 1, la mitad del número que acompaña la I, elevado al cuadrado y menos justamente el cuadrado del segundo, que viene a ser un 1, y ahí ya tenemos la expresión que arriba la teníamos encerrada en verde, que le sumo 6 y me tiene que dar 0. Y ya estamos más o menos, ¿no?, en condiciones de ordenar esto ya como corresponde para dejar la ecuación canónica de la circunferencia, o llámese la ecuación estándar de la misma, así, ¿no? X más 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a, cambiando todos los números de sector, nos queda en el otro lado un 4, ¿no? Que miren que teníamos menos 10 entre el menos 9 y el menos 1 y le sumamos 6, quedaría menos 4 del lado izquierdo. Cuando sumemos 4 va a quedar la expresión escrita de esta manera. Y ya tenemos nuestra ecuación de la circunferencia ordenada. Así que sé cuál es el centro. Recuerden que el centro sale justamente de encontrar los valores de x e y donde las expresiones cuadráticas, es decir, esos binomios, se anulan. El primero, el que lleva la letra x, se anula si es que el x fuera menos 3. Y esa sería entonces la abscisa del centro, menos 3. Y la ordenada, donde se me anula el cuadrado binomio que lleva la letra i, que esa se anula en el menos 1. Y entonces listo, ahí tenemos el centro. Y lo otro tiene que ver con el radio, que recuerden que en la ecuación canónica el igual a al número que nos sale aquí al lado derecho es el cuadrado del radio. Que a todo esto, como el radio es positivo, el número positivo cuyo cuadrado da 4 es 2. Así que ya tengo información concreta de la circunferencia. ¿Qué voy a hacer para encontrar ahora o poder plasmar esta ecuación de acá? ¿No? Que diría que justamente para que ocurra la tangencia, la distancia entre el centro y la recta tiene que corresponder al radio de la circunferencia. Entonces digo, mire, el radio yo lo conozco, el centro lo conozco, la recta la conozco, voy bien entonces, y además me sé la fórmula distancia punto recta, así que voy y lo utilizo, ¿no? Tendríamos entonces por acá que la distancia entre C y L, ahorremos un poquito acá, esto va a dar igual a el valor absoluto, era la cosa, ¿no? Luego recuerden que teníamos nuestra ecuación normalmente escrita en su forma principal, tal cual la tenemos nosotros anotada arriba, donde diría que para hacer esto yo tenía que reemplazar donde estaba la x, la abscisa del punto que vamos a tomar, que es el menos 3, ¿no? Entonces en vez de la x pongo menos 3. Que en el lugar de la y reemplazaré la ordenada del punto, que era menos 1. Y que a esto le tenía que sumar k. Y ahí va esa cosa. Ah, bueno, en todo caso, recuerden que esto va dividido por la raíz cuadrada de el cuadrado del coeficiente que multiplica la x, que en este caso es un 1.
más el cuadrado del coeficiente que multiplica la y, que también es un 1. Entonces nos quedó de esa manera. Y lo otro era que esto me tiene que dar, ¿no es cierto? Esa es por la condición de arriba, tiene que ser igual al radio. No, el radio es 2, ¿no? Así que ya tengo una ecuación que me va a permitir seguro poder encontrar cuáles son los valores de K. Así que de aquí vamos trabajando en la expresión del valor absoluto, nos quedará la letra K menos 4. Del otro lado tengo 2. Y miren que la raíz cuadrada, esa es raíz de 2 finalmente, ¿no? Que la vamos a multiplicar acá, ¿no? Y ahí quedó, ya un poquito más ordenada. Ahora, que un valor absoluto de determinada cantidad sea igual a 2 raíz de 2, hay dos opciones, ¿no? Porque lo que podría pasar es que el K menos 4, expresión a la que le estamos sacando valor absoluto, efectivamente sea 2 raíz de 2. Y en ese caso su valor absoluto es este, ¿no? Pero no es la única posibilidad porque también podría acontecer que la expresión a la que le estamos sacando valor absoluto sea menos 2 raíz de 2, en cuyo caso su valor absoluto también sería el que dice ahí la ecuación. Así que podemos despejar finalmente y decir que una chance para acá sería que sea igual a 4 más 2 veces raíz de 2. Y hemos encontrado una posibilidad de K. Pero no fue la única, que si despejábamos de acá abajo, este quedaría 4 menos 2 raíz de 2. ¿Se fijan ustedes que estos dos valores que nos han dado, hay uno mayor que el otro, ¿no? El 4 más raíz de 2 está más arriba que el otro. Entonces, bueno, es más o menos obvio que esto iba a pasar porque si tengo esta recta, que era dependiente menos 1, ¿no? Que la habíamos puesto por acá, a ver, vamos a tratar de ver si nos sale del sitio. Esta era la recta L. Entonces, ¿qué tal si hubiésemos hecho esto nosotros? Y le vamos a poner ahí copiar y la voy a mover. Paralela a esa, hay otra, aquí, ¿no? Porque miren, la recta venía de por acá arriba, si el K es muy grande, bueno, venía así, ¿no? Fue tangente, ahora es secante, está cortando en dos partes a la circunferencia, sigue bajando, sigue bajando. Bueno, en algún momento no va a cortarla, ¿no? Pero habrá determinado momento, justo un lugar preciso donde nuestra recta corta en un único punto a la circunferencia. Es decir, que no había solo una recta, habían dos rectas. Por lo tanto, habían dos valores de K para los cuales efectivamente la recta iba a ser tangente a la circunferencia que teníamos. Y por eso hemos encontrado dos posibles, o sea, dos valores de K donde esto acontecía. ¿Ya? Recuerden que en la ecuación esa I igual a menos X menos K, el K al moverlo genera desplazamientos de tipo vertical. Por ejemplo, aquí a la ecuación y igual menos x. Si yo me sé la recta y igual menos x, que es una recta dependiente menos 1 pasando por el origen, conociera yo solo esa gráfica y recordamos algo que se hizo en la parte de cálculo, donde recuerdan que si uno tenía una función y le sumaba a la función completa una constante, ya sea que sumara o restara, ¿no? Se producían movimientos de desplazamiento vertical de la gráfica. Subía o bajaba dependiendo si lo que le estábamos agregando era positivo o negativo, ¿no? Y entonces lo que pasa acá, porque yo tendría la recta pasando por el origen, dependiente menos 1, y al mover el K, vamos a desplazarla de manera vertical. Y en ese desplazamiento o ese barrido que va generando lo que llamaría uno una familia de rectas, porque no sería una, serían infinitas rectas, bastaría irle cambiando el K para tener estas infinitas rectas, todas ellas, eso sí, paralelas entre sí, porque todas tendrían igual pendiente. En ese barrido hay dos que son tangentes a esta circunferencia. Las otras o simplemente no cortan o bien van a cortar a la circunferencia en dos puntos, en cuyo caso esas rectas serán rectas secantes. Así que por eso habían dos posibilidades y era lógico que iban a darnos dos valores, que aquí ya lo hemos encontrado.
Sería una situación, que si uno fuera y se hiciera el esquema geométrico de lo que estaba buscando y lo planteara de esta manera, podríamos llegar entonces nosotros a esta solución. Sin embargo, por otra parte, hemos visto ya en más de alguna oportunidad y especialmente en la parte de cálculo al inicio del curso, dice, mire, si yo tengo dos curvas en el plano, independientemente de cómo sean las curvas, funciones o no, noten que una circunferencia no es una función, pero tiene su gráfica, ¿no? Y la recta también tiene su gráfica. Si yo quiero saber dónde se cortan dos curvas, algebraicamente lo puedo determinar. Bastaría que yo resolviera el sistema de ecuaciones generada por las respectivas ecuaciones de las dos curvas. Porque al resolver el sistema de ecuaciones estoy buscando puntos que satisfagan de manera simultánea a las dos ecuaciones. Si satisfacen a la recta, es un punto que vive al interior de la recta. Si satisface a la ecuación de la circunferencia, es un punto al interior de esta. Pero si yo quiero que vaya simultáneo, ese punto debe vivir tanto en la recta como en la circunferencia. Y por lo tanto, si he de buscar los puntos de intersección, corresponderán a la solución del sistema de ecuaciones. Así que podría también yo haberlo hecho de esta manera nomás, ¿no? Es decir, mire, voy a resolver el sistema de ecuaciones generado, ¿no?, por esta cosa, que esta era la circunferencia, y la recta. Más K igual 0. Si yo resuelvo ese sistema, ¿cómo le voy a hacer? Miren, voy a despejar el I de acá y diré que esto es menos X menos K. Luego, todo esto lo voy a reemplazar tanto ahí como acá, ¿no? Donde está la letra I. Entonces me va quedando así. X cuadrado más, y en vez de I pongo menos X menos K al cuadrado más 6 veces X más el doble de I, que es menos X y menos K. Le sumaré 6 y que esto tendrá que dar 0. Entonces, voy a tener aquí X cuadrado. Miren, en esta parte del menos X y menos K y elevado al cuadrado, el signo lo podría haber sacado de factor común y al elevado al cuadrado se va a perder, ¿no? Así que da lo mismo que si aquí solo hiciera X más K al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo me sé que tengo este resultado para los números reales, ¿no? Que un número y su inverso aditivo elevado al cuadrado van iguales. Así que aquí podría haber escrito directamente X cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahí me quedaría. Le agrego 6X menos 2X menos 2K más 6. A ver, más 6, ¿no es cierto? Y que me tiene que dar igual a 0. Entonces, a ver, achiquemos un poquito esto para que nos alcance el espacio. Multiplicamos menos 2 por X, menos 2 por K, más 6, y esto igualado a 0. Entonces, tendré 2X cuadrado, por la parte que lleva a X cuadrado. Lo que lleva a X, ¿qué será? Tengo un 2K más 4. Miren que entre el 6X y el menos 2X tengo 4X. Y la otra parte donde salía la letra X era multiplicando al doble de K. Y también habrá lo que no lleva ni al cuadrado de X ni a la X, que para el caso vendría a ser un K cuadrado menos 2K más 6, igual a 0. Y entonces, miren, en la búsqueda de la intersección, yo tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. Ahora, pienso lo siguiente, ¿no? Si yo estoy buscando una recta que es tangente a la circunferencia, quiere decir que solo se van a cortar en un punto.
Y esto querría decir que esta ecuación cuadrática que tengo ahí debiera solo tener entonces una solución. Para que ocurra tangencia, solo ha de tener una solución. Que si tiene dos, es porque la recta es secante. Y si esta ecuación cuadrática no tiene soluciones no reales, es porque simplemente la recta y la circunferencia no se estarían cortando. Pero para que corten en uno, ha de tener una única solución. Y yo recuerdo de bastante tiempo atrás, ya en la asignatura, que para que eso acontezca, el discriminante tiene que dar igual a cero, ¿no? Que cuando el discriminante era nulo, pasaba que la ecuación cuadrática tenía solución única. Por lo tanto, voy a hacer valer esto, ¿no? Que el discriminante de esta ecuación cuadrática, que sería b cuadrado, noten que b es esto, b cuadrado, menos 4, por el a, que vale 2, y por el c, que es toda esta expresión, debiera ser nula. Entonces, miren lo que me está quedando. 4k cuadrado, cuadrado al primero, ¿no? Más 16k, que sería el doble del producto, más 16, ahí lo que he hecho ha sido desarrollar el primer cuadrado binomio. Luego tendríamos menos 8k cuadrado, más 8 y 2 hacen 16, queda más, ¿no es cierto? 16k. Y luego tendríamos menos 8 por 6 por 8 es 48, ¿no? Y esto tiene que dar 0. Nos ha quedado una expresión de tipo cuadrática que va a decir menos 4k cuadrado entre el 4 y el menos 8, más 32k entre los dos 16 que están, y en términos de número, menos 32, ¿no? En menos 48 con el 16. Igualado a 0. Bueno, podemos dividir por menos 4, nos queda k cuadrado, menos 8k, y como estamos dividiendo por 4, más 8, ¿no? Ahí. Y entonces, si despejo yo aquí ya con la fórmula que el k, como es cuadrática, ¿no? Sería menos b más menos la raíz del discriminante de este caso. En este caso el discriminante es menos 8 al cuadrado, es b cuadrado, menos 4 por el a, que vale 1, y por el c, que vale 8. Dividido todo eso por 2a, o sea, por 2. Y tengo que el k es 8, más menos, bueno, me quedaría, noten, 64 en menos 8 al cuadrado. El otro hace 32, 64 menos 32 sigue siendo 32. Al 32, que sería 16 por 2, al 16 le sacamos raíz, y el otro queda raíz de 2, ¿no? Dividido todo esto por 2. O sea que esto nos ha quedado 4 más menos 2 raíz de 2. Y encontré los valores de k, que como podrán ver, son los que teníamos allá arriba, que tenía que ser en todo caso el mismo resultado porque estábamos resolviendo el mismo ejercicio, solo que nos hemos ido por un lado netamente algebraico, pensando que para que ocurra una intersección única, el sistema de ecuaciones generado, que es de donde uno busca puntos de intercepto, debiera tener solo una solución. Y como era una cuadrática, la posibilidad para que una cuadrática genere solución única es que su discriminante sea nulo. Y de ahí nos ha aparecido esta información. Menos intuitiva, porque estamos trabajando de forma netamente algebraica, que la otra visión, que uno se puede armar un esquema. De repente es bastante práctico generar un esquema mental de la situación, aun cuando el mono que uno arme no sea necesariamente exacto como está
en la realidad, porque yo que no estoy dibujando un dibujo a escala, ni mucho menos, ¿no? Estoy simplemente haciendo un esquema. Digo, tengo una circunferencia y una recta y quiero que sean tangentes. Entonces digo, bueno, si eso necesitaré el centro, necesitaré el radio, y por eso que era importante la otra instancia de esta de las cónicas, de saber exactamente dónde estaba el centro, cuál era el radio, y lo otro con nuestro dibujo ya en mente, o bien que lo hayamos estampado ahí en un papel, ¿no? Sabíamos que el radio tenía que corresponder a la distancia que ahí iba a haber entre el centro y la recta, porque si no coincidiera, si esa distancia fuera más pequeña, querría decir que la recta estaría cortando en 2 puntos, sería una recta secante. Y si la distancia entre el punto y la recta fuera mayor que el radio, eso querría decir que la recta no iba a cortar a la circunferencia. Yo necesitaba que la cortara ahí en un punto. En ese caso, justo la distancia punto recta correspondía al radio. Y como el radio uno ya lo había sacado, le permitía hacer esta operatoria que hicimos acá con la fórmula de distancia punto recta para sacar los valores de K, bueno, un poco más rápido que el otro, ¿no? Pero ya estamos como manipulando parte algebraica, por supuesto que conocimientos previos que uno ya haya tenido dentro de la asignatura, más estas otras fórmulas que hemos estado incorporando en las últimas sesiones, ¿no? Así que ahí al menos ya tenemos entonces resuelto este problema. Tenemos otro más, este otro. Ya aquí es un poquito más trabajar con la estructura general que ha de traer una cónica para poderla distinguir, saber qué cónica es y todo lo demás, ¿no? Miren, acá yo ya sabría, ya de solo mirar la ecuación, que como los cuadrados están acompañados de unos coeficientes de signo cambiado, los cuadrados, se fijan, están ambos, por lo tanto, tengo esa información y además que tienen signo cambiado. Así que esa cosa es una hipérbola. Ya, yo ya sé que es una hipérbola, por eso que tiene sentido que me pregunten por la asíntota de ella. Una hipérbola tiene dos focos, que los buscaremos, ¿cuáles son? Tienen unos vértices, ¿no? Que ya le hemos visto más o menos, así que podremos ver ahí, después de tener la información en pleno, cómo verán los vértices. Podríamos hacer la gráfica que también, ¿no? Hemos visto cómo uno plantea una gráfica de este tipo de cosas, así que vayamos a ello. Para que tengamos toda esta información, vamos a necesitar escribir esta ecuación, pero de manera canónica, en su forma estándar. Así que vamos a ir completando cuadrados, obviamente, ¿no? Entonces, miren, tengo un i cuadrado, pero tengo un 4i, acá los voy a dejar, ¿ya? Lo otro que tengo es un menos 9x y un más 18. Aquí recomiendo, ¿no?, que el coeficiente que acompaña al cuadrado fuera con él y factoricemos todo lo que lleva x, que tengo un x cuadrado, ¿no? Pero también tengo un 18x, que me faltaría ponerle menos 2x, ¿o no? Para que multiplicado con el menos 9 que hemos sacado, dé efectivamente más 18x. Por otra parte, tenemos un menos 14 y que va igualado a 0. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho con la circunferencia anterior, ¿eh? Completar cuadrado en ese lado, completar cuadrado aquí. Así que si vamos a ello, tendremos que esto es i más 2 al cuadrado. Le tenemos que restar el cuadrado del segundo. Ahí está nuestra expresión que estaba en amarillo, ¿no? Menos 9, y ahora el otro, el menos 9 va a multiplicar a esta cosa, ¿no? Así que le vamos a poner un paréntesis ahí, ¿ya? ¿A qué ha de multiplicar? Bueno, aquí completamos cuadrado de nuevo, ¿no? Sería x menos 1 al cuadrado menos el cuadrado del segundo. Y ahí va. Y menos 14 igualado a 0, ¿no? Tenemos ya prácticamente la cosa bastante más ordenada. Diríamos i más 2 al cuadrado
Y miren, me va a quedar menos 9 multiplicando a x menos 1 al cuadrado. Y todo lo otro lo vamos a cambiar de sector. Hay un más 14, hay un más 4 y hay un menos 9. ¿Está bien o no? Porque nos quedaba menos 9 por menos 1, nos hace más 9, del otro lado va a ser menos 9. Y eso da, en definitiva, toda la expresión que tengo acá, da 9, ¿no? Y al recordar que en la ecuación canónica de la hipérbola, ese lado es un 1. Así que, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a dividir por 9. Entonces me va a quedar así. Y más 2 al cuadrado. Todo dividido por 9 menos x menos 1 al cuadrado. Porque al dividir por 9 se simplifica el 9 que antecedía, ¿o no? Miren, para que nos quede ordenadito ahí, vamos a dividir por 1, ¿no? Para que quede lo mismo que teníamos y del otro lado ya tenemos un 1. Y listo, acá está completamente llevada a su forma canónica la hipérbola esta. ¿Ya? Ojo que la expresión que ha quedado en positivo es la del i. Y eso me va a dar alguna información relevante de cómo va a ir esta cosa, ¿no? Miren, yo ya sé, esto es de acuerdo a lo que habíamos hecho en alguna sesión anterior de las clases, ¿no? Que decía, mire, acá vamos a tener el plano cartesiano, ¿no? Entonces vamos a poner, ya que lo hemos marcado aquí en verde, aquí tengo el X y acá tengo el Y. Bueno, importante y relevante entonces acá es el centro de esta hipérbola, que se fijan que está desplazada porque no viene el X cuadrado y el Y cuadrado solo, están desplazados. ¿Dónde es que se me anula la expresión donde está la letra I? Se me anula en el menos 2, lo que indicaría que en I igual a menos 2. Supongamos que por acá estuviera el menos 2. En I igual a menos 2. Ahora, ¿dónde se anula la expresión que lleva X? En X igual a 1, ¿no? Que ahí estaría el punto llamado el centro de la hipérbola esta. Ahora entran a tallar los números que van acompañando a la X y a la Y en el denominador de las expresiones, ¿no? Recuerden, el número que tengo que tomar en cuenta es el número positivo cuyo cuadrado da eso. Entonces ahí yo podría decir, mire, con el I, el número que está abajo es un 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo ahora acá, a partir del centro? Digo, mire, me voy a ir 3 lugares para arriba, porque ya que el numerito ese era un 3, subo 3 lugares, voy a llegar al 1, ¿no? Pero no solo subo 3 lugares, bajo 3 lugares, o sea que voy a llegar al menos 5. Ahí yo ya tendría un punto por aquí y un punto por allá que me va a ayudar. Luego me voy con la X y el número que está abajo es un 1 al cuadrado. Así que por lo tanto me moveré del centro a la derecha un lugar y a la izquierda un lugar. A la derecha un lugar, ahí voy a llegar a donde está 2. Y a la izquierda un lugar voy a quedar justo aquí en el eje Y1. Ahí está la cosa. ¿Recuerdan que el otro día dijimos que cuando uno había hecho eso, aquí para que la gráfica después nos quedara buena, uno trazaba un rectángulo y justamente esos eran los puntos medios de los lados, o sea que aquí yo hacía esto, mira, llegaba ahí, llegaba acá abajo, hacía eso y acá. Y justamente los puntos que acabamos de generar son los puntos medios de los lados de este rectángulo, ¿no? Otra cosa que hacíamos era trazar las diagonales que pasan por los vértices opuestos de este rectángulo, ¿no? Entonces, como que hay uno de este tipo, a ver, vamos a tratar acá de que nos quede buena la gráfica nomás. Hay uno. Esa es una misma recta, me quedó media corrida, ¿no?
Lo propio podría ser acá, ¿no? Ahí decir, mire, ya aquí va así. Y bueno, voy a poner acá para que efectivamente nos quede bien. Supongamos que fuera algo así. Bueno, esas rectas, recuerdan que son las asíntotas de nuestra hipérbola. Así que las vamos a dibujar ahí segmentadas nada más porque nos van a ayudar al gráfico. ¿Eh? Estas uno las traza porque le ayudan a la parte gráfica. Entonces ya teníamos ahí, ¿no? Las respectivas asíntotas. Ahora, miren, el número que acompaña al i es el que es más grande, ¿no? Quiere decir que en la vertical donde está el centro están también los vértices y están también los focos de esta cosa. De hecho, el vértice, uno está aquí y el otro está acá abajo, ¿no? Que eran esos. Y entonces esta cosa va a hacer algo así. Bueno, no quedó muy... Recuerden que al ser asíntota esa curva, que vamos así, ¿no? Va aproximándose uno a ella. Por lo pronto, para el otro lado iría más o menos de la misma idea. Y acá abajo exactamente igual. Ahí tendríamos como la gráfica de la hipérbola, sabiendo dónde están los vértices. Pero otra cosa era que además necesitaba saber la ubicación de dónde va a estar los focos. Y recuerden que los focos van a pasar por la línea que une los vértices, ¿no? O sea, aquí hay una línea de tipo vertical, que la marcaré como en rojo aquí, Profe, ¿sí? me perdí en qué parte, o sea, no, ¿cómo podemos determinar si es que abre para arriba o hacia los lados? El que va positivo. En la ecuación, ¿cuál es el que está acompañado de positivo? El i, no la x, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ábreselo ahí. Si al que estuviera positivo es el x, el que acompaña a x abre hacia los lados. Entonces, ahí nos ha quedado de esa manera. Y ahora hay que saber, eso sí, que hay un numerito que le llamábamos nosotros el c cuadrado, que era la suma de los otros dos cuadrados, del 9 con el 1, que son los que aparecen abajo, ¿no? O sea que tengo que c cuadrado vale 10, y por lo tanto c, que era un número positivo, era la raíz de 10. Eso quiere decir que si yo desde el punto centro, que tengo claramente establecido que el centro está ubicado en el 1 menos 2, movemos hacia arriba c lugares, vamos a encontrar un foco. Ahora, ¿ese foco dónde va a estar ubicado? Bueno, en 1 también, porque la x sigue siendo la misma, pero la y es que al menos 2, que estaba el centro, le vamos a sumar este c, que es raíz de 10. Y sube y queda por ahí. Y el otro es que en lugar de sumarle al centro, le restamos el número ese. Uno era más y el otro es menos c. Y ahí quedan ubicados entonces los dos focos con precisión. ¿Dónde están los vértices? Que sabíamos que los vértices, uno está ubicado en el x igual a 1 y altura 1, y el otro estaba en x igual a 1, pero altura menos 5. Así que tenemos focos, los vértices, el centro, toda esa información ya. Y lo que faltaba, ¿no? Es la ecuación de las asíntotas. Mire, una recta, cuando uno conoce la pendiente y un punto, la saca rápido, ¿no? Así que, por ejemplo, miren, acá yo podría decir, ¿cómo iría esta? I igual a. La pendiente de esa recta, que la puedo ver en el rectángulo, ¿no? Es la vertical, que mediría 6 dividido por el horizontal, que vale 2. 6 dividido por 2 me queda 3. Esto tiene pendiente 3.
Y lo otro que me doy cuenta es que, o sea, yo debiera de sacar dónde cortaba al eje de las y. Estoy viendo que ese corta al eje de las y en el -5. Y listo, esa es una asíntota. ¿Cuál es la otra? La otra tiene pendiente negativa, ¿no? -3 en lugar de +3, -3. Y corta al eje de las y en el 1. Allá arriba está cortando al eje de las y, ¿no? Y la tengo de esa manera. Ya generadas. Recuerden que algo que les había dicho la vez pasada, que si yo quiero igual determinar esas rectas, podría sacarlas del despeje que en la ecuación de la hipérbola, si yo igualo esto a 0, y noten que ahí lo que hay que hacer es una suma por diferencia, y un producto igualado a 0 es que un factor es nulo o el otro, de ahí me van a salir las dos ecuaciones de estas rectas asíntotas, que son las mismas que generé acá porque ya sabía dónde cortaban al eje y tenía también la pendiente. Bueno, también podría haber hecho otra versión, ¿no? La de punto pendiente, porque como esas rectas pasaban por el centro, que era el 1 menos 2, también podría haber utilizado algo así, ¿no? Miren, una pasaba por el centro que está ubicado en 1 menos 2, entonces le resto al menos 2, que es lo mismo que sumar 2, igual a la pendiente, y había una que tenía pendiente 3 por x menos la abscisa del punto. Esa era una. Y la otra que va pasando por el mismo punto, pero tenía pendiente -3. Yo hago ello y voy a llegar a las mismas ecuaciones. O sea, tengo alternativas varias de repente para generar la ecuación de una recta, ¿no? Ahí ya tendríamos entonces averiguado todos los datos de esta que es una hipérbola, completando cuadrado, y no solo con la hipérbola. Esta historia uno la arma con las parábolas, la ve con una elipse, siempre es lo mismo: completar cuadrados, identificar la ecuación canónica y a partir de ahí generar los resultados que uno ya más o menos conoce. Entonces, eso era lo que estaba planteado acá en este problema, número 6, ¿no? Y miren, vamos con otro que decía, mire, determine la posición relativa entre tal recta y la circunferencia. Mira, yo ahí rápidamente puedo decir que la circunferencia, esta por la ecuación que trae, tiene centro en 0, 0, ¿no? Que cambio el 25 de lado, entonces podría decir y radio 5, porque el radio es un número positivo cuyo cuadrado tendría que dar 25. O sea que ya sé dónde está el centro y cuál es el radio de esto. Ahora, hay una circunferencia y una recta. Yo puedo sacar la distancia desde el centro a la recta. Pongamos cuál es la distancia que hay desde el centro, que el centro es el 0, a la recta L. Bueno, diría, mire, esta cosa hay una fórmula que dice donde en la X de la recta ubique la abscisa del punto que está tomando, que es el centro. Entonces eso me quedaría 0. Más 4 por 0 de nuevo, porque el I en el centro es 0 también. Menos 25. Divida ahora usted por la raíz cuadrada de el coeficiente que acompaña a la X, que es un 3, hay que elevarlo al cuadrado, y agregarle el coeficiente que acompaña a la Y, que es un 4, que elevado al cuadrado da 16. Y esto arriba me queda. Valor absoluto a menos 25 es 25. Y abajo me queda la raíz cuadrada de 25, que sé que es 5. O sea que esta división da 5. Miren, la distancia que hay desde el punto a la recta es 5. De esta circunferencia que tiene radio 5. ¿Cómo será la circunferencia y la recta entonces? Si la distancia que separa al centro de la circunferencia
con la recta coincide con el radio, esta recta estará separada, no corta, Tangente. ¿es tangente o es secante? Tangente, ¿no? Que Sí. cuando la distancia desde el punto a la recta es igual que el radio, son tangentes. Era lo que habíamos hecho en este ejercicio, ¿no? Si la distancia desde el centro de la circunferencia a una recta coincide con el radio, esa recta es tangente. Si esa distancia es más grande, nos están cortando. Serían objetos disjuntos, no se cortarían. Y si esa distancia es menor que el radio, es porque la recta va a cortar a la circunferencia en 2 puntos y en ese caso lo que tendríamos es una secante. Entonces, miren que este 5 es igual que el radio. Así que si distancia a punto recta es igual que el radio, entonces lo que hay ahí es tangencia, ¿no? Así de inmediata sería la posición relativa. Esa recta es tangente a la circunferencia. Basta mirarla de esa manera y ya tenemos ahí la instancia. Se fijan, rápidamente uno podría verla en esa situación. Ahora por acá, a ver si al menos no parece que nos va a pillar la hora, pero podríamos dejar por lo menos algún indicio de cómo abordar el problema. Voy a tener aquí la circunferencia ya. La vamos a agrandar un poquito y la vamos a poner por acá. Entonces, por ahí puede ser. Miren, estamos buscando una circunferencia. No tengo idea cuál es la circunferencia, pero sí sé que hay un punto por acá, por ejemplo, que vive en ella, ¿no? Y hay otro punto que lo voy a poner aquí ya para hacer un poquito más realista la situación. El punto B está a la derecha del punto A, ¿no? Porque miren que la abscisa, la del A es -1 y la del B es 1. Y el punto B está más alto que el A, porque la ordenada de B es 4 y la otra es 2, ¿no? Así que por ahí podría ser, ¿no? Tener 2 puntos. Y resulta que dice que el centro de esta circunferencia, ¿cierto? El centro de ella, vive en una recta. ¿En qué recta? En la recta que pasa por el origen y que tiene pendiente 2. Vamos a trazar por aquí una circunferencia como de esa manera, ¿no? Podría ser algo así. Que dijéramos nosotros, mire, esta es y igual a 2. Ahora, yo necesito para determinar la ecuación de una recta, requiero saber el radio, ¿no? No lo conozco por el momento, entonces yo quisiera saber cuál es el radio y el centro. Este centro. Que lo único que sé del centro, que como habita en la ecuación y igual 2x, así era la ecuación, ¿no? Y igual 2x, que si este centro tuviese una abscisa que es h, la ordenada, el i tendría que ser el doble de ello, ¿no? 2h. Porque como el punto A de pertenecer a la recta i igual a 2x, si el x fuera h, el i sería 2h. Ya al menos yo sé eso, que este punto es h y 2h. También sé que este es el radio, ¿no? Que tendríamos ahí. Así que hay esa información que no conozco h y no sé cuánto vale el r, que si lo supiera ya tendría cuál es la ecuación, pero al menos tengo el siguiente dato, que la distancia que hay entre el centro y el punto B tiene que ser r. O dicho de otra manera, que el cuadrado de la distancia entre C y B
debe ser r cuadrado, ¿no? Pero también tendría que la distancia entre el centro y el punto A también tiene que ser el radio, porque es un punto de la circunferencia. En ese caso me quedaría que el cuadrado de la distancia entre C y A también tiene que dar r cuadrado. O sea, dicho de otra manera, miren, la distancia entre el A y el centro C, digo, mire, voy a tomar las abscisas, una es H, le resto la abscisa del punto A, que es menos 1, como voy a restar, va a sumar 1, ¿no? Después tomo la ordenada del centro, que es 2H, le quito la ordenada del punto A, que es 2, y esto me va a dar r cuadrado. La otra, la distancia entre C y B, diría, mire, tomo el H, le quito 1, elevo al cuadrado, después tomo la ordenada del centro, que era 2H, le tendré que quitar 4, que es la ordenada del punto B, elevaré al cuadrado, y esto también me tiene que dar r cuadrado. Entonces me quedó, miren, un sistema de ecuaciones, de donde desconozco h y r, pero ojo, tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, así que de alguna u otra manera ahí me las voy a poder arreglar. De partida, como ambas expresiones del lado izquierdo corresponden al r cuadrado, yo podría igualarlas, ¿o no? Y miren, si ustedes igualan esos cuadrados, suma de cuadrados, y hacen los cuadrados de binomio, van a darse cuenta que los cuadrados de las h van a desaparecer y le va a quedar una ecuación de grado 1. Y van a averiguar cuál es el h. Averiguado el h, bueno, toman el valor de h, lo reemplazan y les va a quedar la expresión para r cuadrado. Por lo tanto, si saben h, saben cuál es el centro, y si saben r cuadrado, saben cuál es el radio de la ecuación y pueden tener entonces la ecuación correspondiente. Habría que hacer eso nada más. Fíjense, no va muy complicada la cosa, ¿eh? Ese sistema de ecuaciones, o ambos representan a r cuadrado, ustedes los igualan entre sí y ya sabrán cuál es el h correspondiente. No le van a quedar dos valores porque esta cuadrática, igualados esos cuadrados, se van a dar cuenta que los cuadrados de las h de lado y lado van a ser exactamente iguales, así que cuando uno reste van a desaparecer. Lo que va a quedar son h's, y ahí podrán de la ecuación despejar cuál es el h. Sabrán la abscisa del punto, la ordenada es el doble de h, y el radio, que lo reemplazan en cualquiera de esas dos ecuaciones y ya lo tendrán. Así que por ahí podrían proceder para generar, digamos, esa circunferencia en todo caso, ¿eh? Y la otra figura, así que no es tan complicado para que ustedes lo puedan seguir y hacer. La última que teníamos era una cosa de este estilo. También es una distancia entre dos puntos igual al doble de la distancia entre un punto y una recta. Tengo una recta de carácter horizontal, i igual 0, i igual 4, y el punto es 1, 0. ¿Ya? Entonces, recuerden que fórmula distancia entre dos puntos sería, si es que yo la escribiera ya directamente, me quedaría la raíz cuadrada de x, que sería la abscisa del punto P, menos 1, que es la abscisa de A, al cuadrado, más y, que sería la ordenada del punto P, menos 0, que es la ordenada del punto A, al cuadrado. De todo esto, lo que tengo que hacer es la raíz de todo eso que me representa a esa distancia, ¿no? Que dice que tiene que ser igual al doble de la distancia entre el punto P y la recta L. Ahora, un detallito aquí, ¿ah? Supongamos que ahí está el eje X. Ahí está el eje X. Entonces ustedes tienen una recta horizontal. Bueno, no me quedó muy decente la cosa, que como recta
Ahí está. Una recta horizontal que tiene por ecuación I igual 4. Ahora, tienen un punto, ¿no es cierto? Un punto P que tiene coordenada X e Y. Por lo tanto, la distancia entre el punto y la recta sería como esta distancia, ¿o no? O en una de esas, ¿qué pasa? Que el punto P podría estar por debajo de la recta, ¿no? Y también estar a igual distancia. Entonces yo quiero sacar la distancia, mire, ¿a qué altura está el punto que hemos marcado, el punto P? El punto P está a altura I y el otro está a altura 4. O sea que yo podría decir que si esta es mi recta L, la distancia que hay entre P y L es el valor absoluto de X menos 4. Esa sería la distancia punto recta. Ahora, si yo usaba la fórmula, aquí tenía que poner valor absoluto de la ecuación. Mire, la ecuación general hubiese sido I menos 4 igual 0. Reemplazo en el lugar de la X, como no está, no puedo reemplazar la X ahí. Después, donde está la Y, reemplazo el punto que se llama Y también. Y menos 4, así va la ecuación, ¿no? Recuerden que el punto, que en este caso es X e Y, se reemplaza en la ecuación general de la recta, va entre valores absolutos. Y esto además va dividido por la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es el número que multiplica la X, por eso que no se ve la X, más 1 al cuadrado, que es el número que multiplica la Y, que este denominador es 1. Entonces, nos ha quedado justamente lo que teníamos acá, ¿no? Valor absoluto de, o sea, ¿por qué le puse X allá? Era la altura y la altura no es X, ¿no? La altura es Y. Aquí, ¿eh? La altura es Y. La altura del punto P es Y. Le resto 4, me queda esa distancia. Pero como podía estar por el lado de abajo, era 4 menos Y o Y menos 4, para que me dé lo mismo, valor absoluto, ¿no? Que si uso la fórmula que tengo de punto recta, me queda directo eso. Me puedo deshacer de todo esto, por supuesto, elevando al cuadrado. Me quedará x menos 1 al cuadrado, más y cuadrado, porque restar 0 no va a pasar nada. Y acá me quedará un 4, claro, el 2 lo voy a elevar al cuadrado, quedó 4. Y después no es necesario ponerle barra de valor absoluto, porque como va a ir elevado al cuadrado, ya quedó así. El denominador no hay para qué anotar porque vale un 1. Bueno, aquí habrá que elevar al cuadrado. Y se van a dar cuenta que cuando hagan ello, van a tener x cuadrado menos el doble de x más 1 más y cuadrado igual a 4y cuadrado. Ojo, el doble producto queda menos 8 por 4 menos 32y. 4 por 4 queda 16, por 4 queda 64. Miren, las X y las Y le van a quedar con signo cambiado a los cuadrados, ¿no? Aquí le va a quedar un X cuadrado menos 3Y cuadrado menos 2X más 32Y, que vamos a pasar las Y para el otro lado, y números que podríamos cambiar el 64 restando para acá, va a quedar menos 63 porque había un 1, y nos quedó esto. Ahora, ¿quieren ver cómo va eso? Lo acabamos de hacer hace un minuto atrás. Tienen los que acompañan a los cuadrados de X e Y signos cambiados, así que eso es una hipérbola. Y habría que completar cuadrados y hacer exactamente el mismo tratamiento de lo que hicimos en el ejercicio precisamente de la hipérbola. Así que por ahí uno lo podrá luego completar. Entonces, bueno, eso que hemos estado realizando son algunos cuantos de problemas de lugares geométricos que tendrá que uno más o menos manejarse con los datos de la ecuación de una hipérbola, de alguna parábola, si es que toca elipse en la misma historia, las rectas, todo más o menos es preponderante, pero no es que uno necesariamente tenga que solo hacer la ecuación de una parábola o cosas de ese estilo, ¿no? Que los problemas están como más generalizados, hay como un planteo y dentro del planteo yo voy generando o me valgo de todas estas cosas que uno ha aprendido
de las cónicas y las rectas para poderlas plasmar en un ejercicio, así como lo que hemos hecho acá, y poder dar respuesta entonces a diversos problemas. Eso más o menos nos faltaba por hacer un poco de ejercitación, ¿no? Hemos completado, así que vamos a dejar hasta acá. La próxima semana recuerden que vamos a continuar el día martes con los números complejos, que es el tema que se viene y ya el penúltimo tema del curso, porque terminados los complejos ya empezaremos a ver lo de los polinomios y con eso ya tenemos la asignatura terminada. Es bastante poco materia lo que nos queda y es bastante poco el tiempo también, que recuerden que la próxima semana tenemos clases y a la que viene, lunes incluido de la otra semana, es decir, el, del lunes que parten las vacaciones son del 12, el lunes 19 también es vacaciones por si acaso, o sea que las clases parten el día martes de esa semana. Y ahí va quedando ya la nada misma para control y certamen. Hay que estar al pendiente porque vamos a estar avisando por aula los contenidos del control, los contenidos del certamen y todo ello, ¿no? Así que eso por ahora. Dejamos acá. Me despido, se cuidan y nos encontramos el martes. Hasta pronto, que estén bien. Chao, profe, bendiciones. Muchas gracias, Gracias, profesor. Chao. gracias. Cuídense Muchas gracias, bastante. profe. Chao.